Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Soy Enrique Sánchez Díaz, periodista. Tengo 51 años en esta profesión y quiero decirle que lo más maravilloso ha sido ser testigo de la historia de Tijuana, sus cambios sociales, económicos, políticos, las transformaciones que ha sufrido, y de ser una población de 300,000 habitantes, hoy es una gran metrópoli. Estamos hoy con Pepe Avelar y tenemos a uno de esos personajes que ha hecho la historia, ha escrito la historia, ha vivido la historia de esta ciudad, lo cual me encanta que haya aceptado venir, Enrique Sánchez Díaz. ¿Cómo estás, Muchas Enrique? Gracias por la invitación. No, muy bien. Encantado que estuvieras aquí, encantado, porque ahora sí que te ha tocado vivir de todo, ver de todo. De todo. Es una Me tocó conocer a Johnny Alessio cuando el hipódromo era la vida de Tijuana. Cerraba el hipódromo. Todos vivíamos alrededor y de eso. todo el mundo se apaniqueaba. Fíjate. Luego vi su enfrentamiento con Richard Nixon, que se atravesó para que fuera gobernador de California. Él era un político californiano que había sido vicepresidente con Eisenhower, el ganador de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Además con una imagen impresionante. Impresionante. Se le atravesó y cuando fue presidente de la República lo mandó detener por evasión fiscal. Y lo llevaron a la cárcel. ¡Qué locura! ¡Qué bárbaro! ¡Qué locura! Pero era un personajazo de oro. Que además que nos hizo como ciudad, como región, aquí era el algo Tecate espectacular, sí. A ver, pero venimos a hablar de ti, no venimos a hablar de los personajes, Enrique. No. Empecemos por una cuestión importante. ¿Tu apellido es compuesto o no? Porque yo toda la vida te he conocido como Sánchez Díaz. No, mi apellido es por parte de padre y madre. Y me acuerdo yo que empecé a escribir en 1969, el 8 de octubre. Me dieron la base del Mexicano como reportero. Fue la primera vez que La pasaste primera una vez nota. que empecé a escribir Ok. con sueldo. Bueno. Con sueldo, porque ya escribía antes. ¿A qué edad? Tenía 20 y algo de años. Y entonces me acuerdo yo muy bien de que me tocó cubrir la gira de María Lavalle Urbina, la senadora. Entonces de ahí empecé a escribir hasta este momento, ¿no? Y me tocó vivir etapas de la vida impresionantes. Ahora, desde el primer momento empezaste a usar tus dos apellidos y quiero concentrarme al principio en esto porque curiosamente la gente siempre dice tus dos apellidos. A mí, por ejemplo, me dicen Pepe Avelar y muchísima gente, aunque me quiera mucho, no sabe el apellido de mi madre, por ejemplo, ¿no? Pero yo siempre he sabido de ti con esos dos apellidos. Bueno, mira, Fue una marca para ti. Conocí en esa época a Raúl Sánchez Díaz. Y él era de Colima y me decía pariente, era el gobernador, eran los últimos días de su gobierno. Pero no me quise dejarle Enrique Sánchez solo, porque estaba Enrique Sánchez Mayans y había muchos Enrique Sánchez. Ya. Entonces, para distinguir quién era y quién no, empecé a usar los dos apellidos. Y entonces se volvió costumbre. Empiezas en el periódico El Mexicano, el gran diario de la vida regional. ¿Ya tenía ese apodo, ese eslogan desde el principio? No, mira, en El Mexicano yo entré el 5 de octubre de 1959. Tenía 15 años. Jugaba fútbol y ahí unos compañeros futbolistas me invitaron que si no quería trabajar. Acaba de terminar yo la secundaria. Y dije, pues ya no hay de dónde, aquí no había universidad, todavía apenas era incipiente. No, yo creo que no teníamos ni prepas completas, o sea. Un lunes, 5 de octubre, a las 8:30 de la mañana me presenté. Creo que contrataron como 80, 90 personas. Y ese día empezó El Mexicano. Querían publicar la primera edición el 12 de octubre, el Día de la Raza. Y ese periódico Del estaba... 59. Sí, desde el 56 estaban todas las instalaciones completas. Pero Braulio Maldonado no lo dejó salir. Así es que nacimos los últimos días del gobierno del sexenio de los Chemitas y Braulio Maldonado. Híjole, con aquellas historias de este gobernador. No, cómo no, hombre. Y un personajazo, yo lo conocí en lo particular, me tocó entrevistarlo. Un Y señor. empiezas como reportero, ¿en qué área? Bueno, primero fui office boy en administración.
Órale, luego me corre, hicieron dile, lleva, almacenista. trae. Ajá, sí. Y luego me eché 8 años en los talleres del Mexicano, porque Ok. el oficio de linotipista era súper bien pagado. Haz de cuenta que ganabas como un médico de esa época. Pagaban en dólares, todo era dólares Sí, es en que Tijuana, a ti- no había a ti- moneda nacional. Oye, a ti te tocaba armar las páginas para que se publicaran. No, había unas Te máquinas acomodas. que la tecleabas y salían unos lingotes de metal con ya las frases, ya las escrito todo, nomás para armarla, ir armando las páginas. Entonces ahí empecé yo. Y me tocaba ir, porque empecé de ayudante, e ir a redacción por el material de redacción para llevarlo, los teletipos y lo que escribían los reporteros. Y un día Rubén Telles Fuentes, que era el director local, me dijo, oiga, ¿no tiene ganas de ser reportero? Dice, yo lo veo que usted es bien trucha. Sí, le digo. Usted se le da. Me dijo, sí, le dije, con el gusto del mundo. Como escribía y transcribía las notas, aprendí a redactar y yo- aprendí mucha ortografía. ¿Qué es lo que te iba a comentar? Yo creo que una de las partes importantes de esa manera de hacer periodismo, de esa manera de construir un periódico, de imprimirlo, tenía que ver con gente que estaba muy preparada, básicamente porque leías mucho. Literal, leías todo el periódico Todo. antes de que saliera. Sí, nos tocaba hacer todo eso. Ajá, claro. Entonces, ahí me eché muchos años y luego ya, cuando ya el abogado me dijo, Telles Fuentes, me dijo, oye, pues véngase. Y me dieron la primera. Primero hacía boletines, tomaba llamadas telefónicas de quejas y hacía una columnita que se llamaba Nuestra Ciudad, de quejas y problemas, poniendo Que la gente te exponía. Sí, la gente, todos los teléfonos de emergencia, Cruz Roja, bomberos, policía, todo el Hospital General, todo. ¿Te recuerdas de alguna nota de aquella época que te haya marcado más, que has dicho, mira, me encantó cubrir esto? Pues es que hubo muchas notas, pero yo me acuerdo que estaba chiquillo y el asesinato de Kennedy me tocó antes de ser reportero y sacamos la primera extra de la muerte del asesinato Wow. de John F. Kennedy. Creo que Y era leí la la historia. locura el periódico, recibiendo cables de la APL, de la UPI, de todo el mundo, describiendo. Era una cosa extraordinaria. Los periódicos eran una cosa muy grande. En Pues esa es que época. básicamente era nuestra forma de comunicación. Era la única forma. Los otros periódicos que había era El Heraldo, El Baja y El Noticias de Pepe Garduño, que salía en la tarde-noche y se agotaba, pero en 3 patadas. Todos los taxistas de la Revolución lo compraban, los cantineros y todo. Que- Era una vida nocturna impresionante. Impresionante en Y el nosotros en el Mexicano estábamos a la vuelta de la Avenida México sobre la Revolución. Sí. Y entonces, pues, todo eso nos Así que tocó después vivir. muchísimo tiempo ahí estuvo, nada más comprabas los clasificados, ¿no? Esa es la que dices, ¿no? Atrás de Torta Ricardo. Esa es la No, el instalación. Mexicano estaba en la Avenida México, donde estaba la Canaco Vieja. En la en la Canaco calle anterior, Primera. La Primera, claro. Ahí nació el Mexicano, en el edificio Barbachano, que fue de la Telefónica Fronteriza y hoy es de Comisión Federal de Electricidad. Mira nomás, hablando de muchas épocas. ¿Te ha tocado estar a ti muy cerca del poder? ¿Has estado ligado a gobernadores, presidentes municipales, secretarios de Estado y demás? ¿Qué te ha marcado eso? Digo, ¿la política siempre ha sido igual? ¿Ha evolucionado? ¿Estamos en otra lógica? Hay unos cambios impresionantes. La política de antes era de mucha categoría, era como la diplomacia, sabían hacer las jugadas. Hoy es un poquito más de golpeteo, de estas campañas soltar negras. y pelear y agredir verbalmente a los otros, a que dividas y polarices las cosas. Antes era distinto. Yo vi a Milton hacer jugadas magistrales. Te voy a contar una. En la época de los 70s, de los 60 y tantos, y terminando el gobierno de Sánchez Díaz, se empezó a aparecer el problema de inmuebles californianos, ICSA. Y empezó a haber movilizaciones sociales, reclamaban ¿Qué era exactamente qué? Inmuebles Californianos era una inmobiliaria que reclamaba 10,000 hectáreas del rancho de Tijuana que fue de los Argüello y tenían el título de propiedad de mucho antes de que como se zona fundara. ejidal. Y todo estaba construido. Entonces la gran batalla, la pelea final se dio en el Club Campestre. Hubo unas negociaciones con el gobierno de Echeverría
y dijeron, dejamos a la ciudad en paz, no queremos causar problemas sociales. Muchos de los ricos de aquel entonces se habían arreglado para que sus propiedades no las tocaran. No tocaran y que no, Sí. no Entonces, formaran parte de esta así es. empresa. Era don Miguel Calete, creo que era Luis Fimbres, el presidente del Club Campestre, y hubo una gran negociación en Los Ángeles, en un hotel, en el Belvedere Wilshire. En Los Ángeles, no aquí. No, allí estuvo Echeverría, ahí fueron a ver los inmuebles californianos, y ahí fueron los hombres ricos del hipódromo, y encabezados por don Miguel Calete, que había sido diputado y era muy amigo de Echeverría, etcétera. Y tenía las famosísimas pinturas Corona. Echeverría dijo Inmuebles Californianos, quiero $3 millones. En aquel entonces $1 millón era, olvídate, como 100 de ahorita. $3 millones y dejo en paz toda la ciudad. Entonces le dijo Echeverría, y Milton Castellanos fue con él. Dijeron, oiga, pues paguen ustedes y se quedan con el Club Campestre y ya no tienen problemas. Claro. Y entonces dijeron, no, pues es mucho dinero, que lo pague el gobierno. Es un problema de la ciudad, no es un problema de nosotros. Y yo recuerdo que les dijo Echeverría muy bien, si el gobierno federal lo paga, voy a hacer un gran parque, ese pulmón, para poner asadores y va a ser algo atractivo para la ciudad de Tijuana, pero se acaban sus instalaciones. Entonces los ricos, los más ricos de Tijuana, dijeron no, discutieron, armaron pláticas, finalmente ellos liquidaron los $3 millones. Y te voy a decir algo, la L que está alrededor del Club Campestre, donde están construidas las torres y demás. Todo eso desde donde está el hotel que está bajando el hipódromo. Lo que era el Country Club. Ándale, todo, no, el Country no creo que no. Lo de donde estaba el otro hotel de la pura esquina, ¿cómo se llama? Ramada Inn era. Ah, sí. Bueno, todo hasta donde están los condominios por la avenida Chapultepec, todo Sonora, eso hicieron una gran L y se la pagaron con ellos. Se la autocompraron para pagar para poder pagar toda la liquidación. Bueno, todos son ahora hicieron condominios, hicieron un dineral. Qué buena historia. Te tocó trabajar con algunos gobernadores como director de comunicación social. ¿Qué experiencia de esta diferencia de estar dando la noticia a tú tener que generarla y sobre todo cuando el gobierno era quien generaba las notas? Sí, no, bueno, en esa época la diferencia era que había que proporcionarles información rápida y proporcionarles apoyo, pero hasta ahí el problema eran los acridios, los que van por dinero, etcétera, y era donde había las grandes batallas. Pero sin embargo hubo forma de separar las cosas y de que no se lucrara con eso. Fui y trabajé casi 3 años con Roberto de la Madrid. Y luego me regresé a los periódicos, sí, la mitad del sexenio. Y me tocó la segunda vez con el ingeniero Oscar Bailón Chacón. Él me invitó para cerrar el 6º año de gobierno de Jicotencat Leiva Mortera. ¿Y qué experiencia te dejó? Muy bonita. ¿Sí te primero, gustó? te enseñas lo que es las entrañas de gobierno. Lo que son las tripas. La lucha de los grupos de poder por el control. Siempre hay diferencias el secretario de Finanzas con el secretario Parecería de que Gobierno. es un equipo, pero no es cierto. Son un equipo, pero siempre hay diferencias fuertes. Y aprendí todo eso, cómo se movía, lo que hacía, y conocí muchísima gente de la política en esa época. Tú ves, después de tanto tiempo, ahora sí que ver la evolución de los periódicos, de haber durado tanto tiempo en el Mexicano, tener cargo de su director, que finalmente tú manejabas el periódico. Sí, me tocó 29 años. 29 años, nomás 29 años fuiste su director, haber estado en El Sol de Tijuana también como director. ¿Ves que los periódicos tiendan a desaparecer? ¿Crees que en esta modalidad que ahora tenemos de la rapidez, de la información digital, tienden a desaparecer o simplemente estamos cambiando de cómo manejar la noticia? Bueno, mira, es que hay grandes cambios en la digitalización que han desmontado muchas de las grandes empresas periodísticas y de los medios en general de comunicación, los digitales también. Pero a raíz de la pandemia y algunos fenómenos, ha tomado preponderancia los medios de comunicación porque
el oficio de periodista se estaba perdiendo porque cualquier persona incursionaba, ponía un blog, ponía su página web, claro, y ya se ponía a escribir. Decía cualquier barbaridad o dice cualquier barbaridad. Y luego ellos lo único que necesitan es vender publicidad, dinero y lo que tú quieras para atacar al otro. Fue lo único que vino a desmantelar todo. Volvieron a tomar otra vez una parte del auge que tuvieron, muy grande, y las televisoras, yo creo que por ahí cerca del año 2000 hasta el 2018, fueron las que comandaron tomaron el control político del país, y antes fue la prensa escrita. Ha habido muchas evoluciones, y hoy la rapidez con que se hace todo, pero también está la infodemia, ¿cómo se llama? Sí, la infodemia, sí, esa saturación de información que tenemos, que es impresionante. No había los golpeteos, esas guerras sucias, terribles, esas situaciones de que te montan fotografías tuyas y te denigran, claro, y te destruyen. Así es. No existía nada. Sí, ¿qué es lo que te iba a preguntar? Digo, tú eres un periodista en toda la extensión de la palabra, Enrique. Yo creo que muchísima gente te reconocemos esa trayectoria, que además es bien complicado en un mundo en el que tú sabes, el chayote, tú publica esto y di mejor esto de fulano y de mengano. Es muy complicado sobrevivir y sobre todo, pues que al final se te reconozca una carrera que yo creo que esa es la parte importante desde el punto de vista ético. Muy difícil la gente puede hablar de ello en este momento, ¿no? Es que si vas por dinero, puedes ganar mucho dinero. Puedes ganarlo. Y si no, pues vas a hacer tu trabajo, simple y sencillamente. Lo más importante es conservar tu imagen y tu prestigio y la credibilidad. Para un periodista es muy importante tener credibilidad. Y ahora, pues es un pachangón sabroso, con algunos, ¿eh? Con algunos, sí, claro, porque por supuesto hay gente que lo está haciendo bien. Y en eso te iba a preguntar, ¿qué características crees que te han distinguido a ti en todo este tiempo? Pues hablando de una carrera de 60 años, 60 y qué años me dijiste ahorita al principio. Empecé en 69. Nomás ahí para darle vueltecitas, no son 70 años ya casi. 60 años. ¿Qué características crees que debe mantener o qué me dices, ves en ti que te mantuvieron o te han mantenido tanto tiempo en la palestra de comunicación? En primer lugar, tienes que ser, como periodista, una persona, el mejor, tratar de ser el más informado de todos. De entrada. Porque si no conoces lo que está pasando en tu entorno, pues te van a pasar las cosas. La otra, tu integridad moral y ética. Y eso lo aprendes. Las universidades son una transformación impresionante y te dan una gran cultura. Claro. Nosotros fuimos empíricos, sí, nos claro. hicimos a base de golpes, coscorrones y que nos agarraban. Leer. En máquinas de escribir no te querían tachones en las redacciones, te agarraban tu escrito y decían, vuélvelo a hacer, no sirve, y vuélvelo a hacer. En la época en que yo empecé hacíamos 10 notas y un reportaje de una página una vez a la semana. Y las guardias del reportero terminaban a la 1 de la mañana. Tenías que hablarle a Luciano Rubén Telles Fuentes del Hospital General, del Ministerio Público, de la Policía. Todo lo que hubiera patrón, sin novedad. Ya me puedo retirar. Pero era inmaculada esa situación. Y el dinero alcanzaba. Que también es otra situación. Era otra época. Ahorita los periodistas están muy mal pagados. Y no es posible que puedan sobrevivir con suelditos así. Por eso todos se multiplican, son corresponsales, reporteros de aquí, pasan información de allá. Y en la época en que me tocó a mí, había mucho la exclusiva. Y buscar notas que nomás eran tuyas. Ahora hay mucho de compartirse la información. Y se deteriora, se manosea. Claro. Y pierde y al final credibilidad. Ya no pierdes. Porque ya todos da igual a quién leas, mismo. ¿no? Ya da igual a quién leas o qué veas. No importa, así es. Pero estábamos en las características que tú crees que te han diferenciado en esta carrera del periodismo. Pues yo creo que me sirvió mucho dos aspectos. El primero, la escuela que me dejó el Liceo Rubén Telles Fuentes. Luego me tocó trabajar con Jorge Dabó, otro gran periodista de México, cuando fue director de La Voz de la Frontera. Conviví algunos años en El Mexicano con Jesús Blancornelas, que fue el primer periódico donde trabajó antes de irse a La Voz de la Frontera en Mexicali. Que no lo dicen, por cierto.
¿Mandé? No lo dicen nunca. No, él empezó en el Mexicano, éramos compañeros todos. Él trabajaba en la redacción central y era buenísimo para hacer la crónica de toros. Claro. Y al abogado le gustaban mucho los toros también, la Telles Fuentes. Entonces ahí te formas con grandes gentes y se te quedan. Se vuelve claro. uno un poquito retraído, es uno un poquito antisocial, no es uno muy comunicador, muy comunicativo. Pero mira, por ejemplo, tú, yo creo que, y también te quiero dar otro reconocimiento en esta lógica, la gente te dice cosas porque te ve como un periodista serio, o sea, la gente se acerca a ti, te platica situaciones, porque aparte tu análisis, tu agudeza, y yo te he escuchado en otras ocasiones decir, es que yo nomás terminé que la prepa, ¿no? Los principios de la prepa. Empecé la prepa y ahí me quedé. Pero la agudeza con la que tú tomas una nota, pues muy poca gente, Enrique. Es que con los años te vas enseñando, pero sobre todo tienes que meterle mucha dedicación e irlo perfeccionando. Nos decía el abogado Telles Fuentes, cada vez que vean su nota es como ver un bebé nuevo diario. No, bueno. Dice, y decía, y lo importante es que vean sus errores y vayan mejorando siempre. Entonces nos enseñó a hacer reportaje, la entrada múltiple, buscarle lo más importante, a cabecear, a todo, que fuéramos viendo de todo. Pero lo más importante de un periodista es mantener su credibilidad y su integridad como persona. Oye, y ser muy buen investigador, porque ahora, por ejemplo, leo tus columnas, ahora que estás en AFN, no me la pierdo, por supuesto, y digo, a ver, si lo dijo Enrique, algo lleva de información. Eso es de lo que siempre me he jactado, de que todo lo que escribo lo tengo comprobado y siempre tengo una fuente de información. Es muy importante que no faltes a la verdad, que no califiques lo que no te consta y que no digas mentiras por alabar o por afectar a alguien. Claro. Y siempre debes decir, cuando vas a hacer una entrevista o describir algo, lo que la otra persona diga, aunque a ti no te guste, porque es su verdad. Y tiene respeto, que respetes tú su verdad. Ese es si alguien quiere decir algo y dicen, no me gustó, pero ahí está, ¿no? Pero o sea, él lo dijo exponiendo, y defiendo lo que él dijo porque es su verdad. Claro. ¿Te hace falta algo por hacer, Enrique? Digo, sé que estás entre jubilado y medio trabajando. No, mira, nunca se puede dejar algo que me encanta. Claro, por supuesto. Entonces, cuando ya me quedé sin trabajar, que salí del sol ya jubilado, le pedí a Dora Elena que si me dejaba hacer una columna, ¿por qué no puedo? Yo veo las ambulancias, veo los movimientos y me desespero, digo, ¿cómo están ¿qué está pasando? Burradas? Sí, claro. Y luego, ay, mira lo que escribió, no tiene ni idea de lo que dijo, ni de lo que pasó en verdad. Entonces, por eso yo me puse a trabajar ahí, a hacer la columna. Pues la hago 5 días de la semana, más fue lo único que le pedí. No la puedo hacer 7 días porque ya mi capacidad física ya no da y ya no me quiero... Te veo muy fuerte, Enrique, por favor. No, sí, pero debes irte acotando un poquito porque está pesado. ¿Y te hace falta algo más por hacer? No sé, hacer editoriales en algún medio, el trabajar, el coordinar alguna otra cuestión. Ya no te ves en esta lógica. Yo creo que lo que estoy haciendo me encanta. Es el hobby más lindo que he tenido en mi vida y me encanta desmenuzar. Y mira, hay veces que me quedo en el tintero, hay veces que no tengo que escribir y digo, ay, ¿qué voy a ponerme a hacer hoy? Y hay días que me sobran notas para escribir. Digo, ni modo, pues ya la voy a dejar ir. Ahorita, por ejemplo, el problema de que México haya perdido 1.300.000 empleos en el Seguro Social. Es impresionante. El hecho de que creció ya 16 millones de pobres con esta pandemia en México hasta ahorita. Sí, y que la gente no estemos hablando del tema. No puedes. Hay 1000 temas. Todos los días surge un tema y el foco de atención se va para ese tema, sobre todo los políticos. Ahorita les interesa más a la gente quién va a ser el sucesor de Jaime Bonilla que lo que está pasando. Y yo te digo, mucha gente habla ahorita, el propio Jaime Bonilla habla del aguaguachicoleo. Yo te quiero decir, cuando yo era chiquillo, el padre Máximo y todas las iglesias rezaban para que lloviera porque la sequía era tremenda. Y me tocó ser testigo de cómo se construyó el acueducto y con Leandro Rovirosa White, el secretario de Recursos Humanos con Echeverría, cómo se taladró la roca con perforadoras diamante en la Rumorosa. Cómo Milton consiguió... Ahora pintada de cafecito.
Porque es el estilo de Morena, hombre. Ajá, sí, claro. El PAN llegó y cambió todas las patrullas en la segunda alternancia. Todo lo que era blanco y negro lo hizo azul y blanco. Y ¿Has ahora pensado es escribir otra un libro cosa. con todas tus memorias? Es que sí lo he pensado, pero tengo tantas anécdotas de político y algunos todavía viven que sería doloroso para ellos. Pero nomás te voy a decir una. A ver. Jicotenca Leiva Mortera, ¿sabes? Tuvo problemas en su administración. Su peor equivocación, ¿cuál fue? Apoyar a Bartlett para que fuera presidente. Y llega don Carlos Salinas de Gortari, Y pues, pierde en Baja California porque sí, gana sí, de calle gobernador. Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas, y le cobra la factura. Toma posesión el 1 de diciembre y el 2 de enero el secretario de Gobernación le estaba, Vas pa' afuera. le estaba invitando a que se fuera a Nueva a York, Nacional Financiera. a Nacional Financiera, No me cargo hagas hablar a mí tampoco. que yo nunca estaba le aquí. dieron. Entonces digo, qué bárbaro. No, y la bueno. persecución de Deberías Chapa realmente de pensar muy bien en este tema de estas es que memorias. hacer las memorias y Sería decirles. fabuloso. Me tocó ver el pleito del general Cuenca Díaz con el capitán Torres Espejo, que era comandante de la judicial, en una gira de Echeverría en la prepa federal. Fíjate, yo creo que... Y sí, le dijo, luego- nomás te voy a, perdón, te voy a interrumpir, le dijo, mire, capitancito, hijo de la tal por cual, no me va a durar ni un round. En la primera gira que se dio Echeverría, porque el capitán Torres Espejo era jefe, era compadre del jefe de Estado Mayor presidencial, pum, se lo llevaron al campo Marte, vino un avión, pum, Y y se acabó. todo el sexenio pasó ahí detenido el hombre. Fíjate nomás. Escribe el libro, Enrique. Sobre todo para las nuevas generaciones, o sea, la gente que no necesariamente vivimos todas esas historias. Tú fuiste protagonista de ellas, fuiste testigo presencial de ellas, fuiste testigo de costado de ellas, pero al final tienes información y valdría la pena. Enrique, se nos acabó el tiempo. Oh, pues muchas gracias. Muchísimas gracias por venir, de verdad, soy un admirador, un fan tuyo de No, hace al contrario, muchísimo Pepe. tiempo. Y de verdad creo que eres de esos periodistas que nos encanta ver, que nos encanta escuchar, y créeme que voy a estar leyendo cada semana, todas las semanas tu columna, porque es una buena forma de enterarse. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado hoy con Pepe Velar, y por favor sigan a Enrique ahí en FN, van a ver de todo lo que nos platica, de lunes a viernes, ¿verdad? Sí, señor. De lunes a viernes. Gracias por haber estado con nosotros.